buenos días a todos ustedes, a la comunidad de riego y drenaje de México y Latinoamérica. Hoy tengo el placer de presentar al doctor Israel Velasco con el tema sequía y cambio climático. Es interesante presentar ese tema, ya que por un lado el concepto de sequía uno lo habla muy cotidianamente en nuestras diferentes áreas de trabajo, pero es bueno dejar claro el concepto y sobre todo, como muchas veces la sequía no es algo a corto plazo, sino es más a mediano plazo, pues cómo va ligado también con el concepto de cambio climático. El doctor Israel Velasco es un amplio conocedor del tema. Es ingeniero agrónomo especialista en irrigación por la Universidad Autónoma de Chapingo, localizado en el Estado de México, en México como país. Entonces, tiene una maestría en ingeniería en el área de aprovechamientos hidráulicos por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como un doctorado en ingeniería hidráulica por la misma universidad. Fue investigador del INTA por varios años. Tiene una amplia experiencia en planeación hídrica. Actualmente es consultor en temas relacionados con la hidrología de superficie y sobre todo en planes de contingencia y respuesta hacia sequías. Dejamos al doctor Israel Velasco con la plática y queremos agradecer a todos ustedes que nos siguen en las diferentes redes, en nuestro canal YouTube, con este webinar que se transmite regularmente en nuestro canal y en las diferentes plataformas, tanto en Zoom como Face Live y en YouTube, nuestro canal YouTube. Muchas gracias. Hasta pronto. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a platicar, a comentar sobre un tema que es cada vez de mayor interés, que cada vez adquiere mayor relevancia en el contexto de todo lo que es el ambiente. Se llama sequía y cambio climático. Dos conceptos que cada vez adquieren mayor importancia, que están unidos, están muy interrelacionados y que, bueno, cuando se conjuntan en su aspecto, digamos, negativo, pues tienen una influencia, una consecuencia que puede ser muy dramática en lo que es el medio ambiente. Vamos a hablar así en términos generales de lo que son los antecedentes de este tema, del concepto de la sequía, del concepto de cambio climático y de la adaptación al cambio climático. Entonces, bueno, son conceptos relativamente simples, algunos de los cuales, como es el cambio climático, ya se han tratado en otros foros de este tipo, con más intensidad, con más amplitud. Entonces nos vamos a centrar más bien en lo que es la sequía y la adaptación al cambio climático cuando se presentan condiciones de sequía. Partimos entonces de que nuestro marco conceptual es el ciclo del agua, ¿sí? Este es un diagrama del ciclo del agua o ciclo hidrológico, como usualmente se le conoce. Y bueno, como es un ciclo, pues propiamente no tiene ni principio ni fin, ¿no? Aunque bueno, para efectos de explicación, de entendimiento, inicia o le damos inicio en lo que es la precipitación, la lluvia o las diversas formas de precipitación que se presentan en la atmósfera a partir del agua de las nubes o del agua contenida, el hielo en la nieve, ¿sí? Que llega a la Tierra, a la parte sólida de la corteza terrestre, da origen al escurrimiento del agua en ríos, a las corrientes en arroyos, una parte se infiltra al subsuelo y forma las corrientes subterráneas profundas o las someras. Todo eso eventualmente, como parte del ciclo, llega al mar.
en donde por efectos del sol, del movimiento del aire, de las masas nubosas, de todo lo que ocurre en la atmósfera, se vuelve a evaporar, vuelve a subir como vapor de agua. Cuando alcanza determinadas alturas se condensa, se forma el agua líquida en pequeñas gotitas y se reinicia el ciclo, ¿no? Obviamente, aquí hay algunos fenómenos que ocurren tanto en la superficie de la corteza terrestre como en la superficie del mar o de los cuerpos líquidos, que es la evaporación y la evapotranspiración, ¿no? Estos fenómenos, ya ampliamente conocidos por nosotros, pues son los que de alguna forma resultan de interés particular para efectos de la agricultura, de lo que ocurre en la actividad agrícola, pues porque la evapotranspiración pues es el fenómeno por el cual las plantas toman el agua del suelo, de la tierra, realizan sus propios procesos biológicos y la devuelven a la atmósfera. Entonces, si las plantas no tienen suficiente humedad, pues hay problemas entonces para que prosperen, para que emerjan, para que nazcan, se desarrollen, produzcan fruto. Entonces, los problemas que se originan cuando la humedad no es suficiente, eso es lo que nos conduce entonces a los problemas de la sequía. Entonces, básicamente, que es el ciclo del agua, ¿sí? Es, digamos, nuestro marco de referencia, y cuando hay alteraciones en él, alteraciones drásticas o lo que llamamos fenómenos extremos, es cuando se presentan los problemas, uno de los cuales vamos a comentar en esta ocasión. Bueno, decimos que el sistema climático terrestre en gran medida está influenciado por el agua. De hecho, podríamos decir que el agua es el gran modulador del clima. Si hay agua, pues el clima adquiere ciertas características. Si hay agua en abundancia, esas características se acentúan. Y si hay un gran déficit de agua, pues también las características climáticas son diferentes. Eso en buena medida, aunado a otros factores también igualmente importantes, pues es lo que nos define las zonas tropicales húmedas, los desiertos, las zonas polares y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, recalcamos, el agua es el gran modulador de los sistemas climáticos terrestres. Como el planeta Tierra es, podríamos decir que un organismo vivo en el sentido de que alberga vida y de que tiene una dinámica muy alta, pues obviamente eso nos conduce a que no sea un sistema estático. Es decir, en términos de clima, pues hay variabilidad y hay cambio climático. Hay variabilidad también en la composición atmosférica, en el tiempo y en el espacio, ¿sí? El llamado ciclo del agua, ciclo hidrológico, como acabamos de verlo, lo cual influye definitiva y decididamente en lo que son los ecosistemas y el ciclo del carbono. Y a su vez, bueno, pues hay una interacción directa en ambos sentidos con las contribuciones por la actividad humana y las respuestas que de ahí se originan, como son, por ejemplo, el transporte, las ciudades o los núcleos urbanos, la agricultura, las industrias, todo lo que ocurre en la atmósfera, ¿sí?, relacionado con el agua. Entonces, todo eso tiene una repercusión directa, positiva o negativa, en lo que es la composición del sistema climático terrestre. En un principio, pues podríamos decir que ese efecto era muy localizado, es decir, donde estaban los núcleos humanos o las urbanizaciones en el pasado. Ahora, esos efectos tienden a ser globales, es decir, tienden a extenderse, y a lo que traigan en sí, sea bueno o malo, también tienden a ser de carácter global. Una de las cosas que tenemos como hechos ya evidentes, irrefutables, es que en 2015 y en los años posteriores, de hecho, desde muchos años atrás, pero se ha acentuado en los últimos años, ha habido un alarmante ritmo de cambios climáticos, ¿sí? Ya en algunas de las presentaciones anteriores que se ha hablado del cambio climático, pues se ha comentado pues, que el cambio climático es parte natural de la marcha climática del planeta. Sin embargo, antes de la intervención humana masiva, el cambio climático se daba en muy largo tiempo. Es decir, la escala temporal abarcaba siglos, milenios para que se dieran los cambios climáticos.
En los últimos años, en las últimas décadas, esto se ha acelerado por la intervención humana, que ha hecho que lo que antes ocurría en un siglo, pues ahora ocurra en una década o menos todavía. Entonces eso nos conduce pues a problemas de adaptación, en el sentido de que las cosas están cambiando muy rápidamente y eso nos lleva a diversos problemas, sobre todo de adaptación, porque pues tanto la naturaleza como el hombre no estamos hechos o no estamos formados para aceptar y para adaptarnos a los cambios cuando estos ocurren muy rápido. La ONU dice que en 2015 y en los años posteriores, es decir, en los años después del 2015, ¿sí?, los cambios climáticos han sido alarmantes. Que el 2015 fue un año histórico debido al registro de temperaturas extremas, intensas olas de calor, niveles de lluvia excepcionales, sequías devastadoras y una actividad inusual de huracanes, así como una tendencia continua hasta la fecha, como señala la Organización Meteorológica Mundial. Entonces, dados todos estos factores, todos estos fenómenos que tienden a ser cada vez más extremos, el cambio climático pues tiene serias repercusiones para la agricultura y sobre todo para la seguridad alimentaria. Entonces son fenómenos preocupantes que cuando se dan, pues ocurren en conjunción con otros varios factores y eso significa un riesgo muy grande para la agricultura y para la seguridad alimentaria de la humanidad. Entonces, bueno, cabe preguntarnos una vez más, ¿qué es el cambio climático? Decimos que el cambio climático es la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todo los parámetros meteorológicos, temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, nubosidad. En teoría son debidos tanto a causas naturales como antropogénicas. No obstante, el término suele usarse de manera un tanto inapropiada, utilizándolo más bien como sinónimo de calentamiento global. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa el término cambio climático solo para referirse al cambio por causas humanas y nos dice que por cambio climático se entiende o deberíamos entender un cambio de clima atribuida directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. Entonces, esto significa pues que el aceleramiento, ¿sí?, la ocurrencia cada vez más frecuente y más intensa de estos cambios de que se mencionan en el cambio climático, pues es lo que nos está conduciendo en forma global a alteraciones tremendas, pues que tienen un impacto muy grande en el medio ambiente. También decimos aquí que de los parámetros meteorológicos que comprende el cambio climático, pues está la temperatura, la presión atmosférica, las precipitaciones, etcétera, ¿no? Bueno, hay un concepto ahí que hemos hablado o del que se habla frecuentemente, que es el calentamiento global. Bueno, como calentamiento global deberíamos entender la acelerada elevación de temperatura en forma continua de lo que es la atmósfera. Ese es un fenómeno que, digamos, está directamente relacionado con el cambio climático y es uno de los efectos en los que se manifiesta ese cambio. No es el único, pero es uno de los más evidentes y de los que más impacto tiene. Entonces, el cambio climático es el principal reto y amenaza que enfrentará la humanidad, o que de hecho ya la está afrontando ahora y en el futuro inmediato. Entonces, previsiblemente, el cambio climático afectará cada uno de los diferentes aspectos de la vida humana, tanto en lo particular como en lo social. Las principales afectaciones que se manifiestan ya, es decir, que ya son evidentes, que ya están en marcha, en o a través de los recursos hídricos del planeta, siendo los más evidentes el derretimiento de los glaciares, la disminución de las precipitaciones en regiones áridas y semiáridas, la disminución de la productividad agrícola en zonas de riego, la menor recarga de los acuíferos, el aumento en intensidad y frecuencia de los fenómenos hidrometeorológicos extremos y de sus riesgos correspondientes, la intrusión salina en acuíferos costeros y el incremento de la vulnerabilidad en deltas costeros. Bueno, todos estos fenómenos, ¿sí?,
de manera natural se dan, pero como decimos, a muy largo plazo, ¿sí? Pero cuando ocurren ya de una manera muy acelerada, en cuestión de décadas, de años, incluso de un año a otro, entonces sí nos crean problemas severos en lo que es el medio ambiente. Por tanto, conocer, manejar, entender, aplicar los principales conceptos relacionados con las cuencas hidrológicas, con la definición, partes de una cuenca, ordenamiento para su manejo y elementos de caracterización de la unidad hidrológica, hidrográfica, que es la cuenca, eso nos permitirá hacer una mejor planeación y ejecutar acciones de manejo y conservación sustentable de los recursos naturales en dicho ámbito geográfico, en apoyo a la seguridad hídrica y alimentaria. Aquí tenemos, por ejemplo, como una de las manifestaciones visibles, evidentes, obvias que tenemos en México, es que nuestros volcanes prácticamente ya no tienen nieve, incluso en el invierno, ¿no? Ya es raro verlos con nieve. ¿Por qué? Bueno, pues porque el calentamiento de la atmósfera hace que a esas alturas donde antes había nieve, pues ahora la misma temperatura del aire ya no lo permita, o solo por muy corto tiempo. Entonces, esta es una manifestación de cómo la atmósfera se está calentando, de cómo se está dando el calentamiento global por efectos del cambio climático. En lo que se refiere al agua y al cambio climático, destacan cada vez más 3 factores básicos que comprometen su equilibrio y gestión en relación a la estabilidad humana. Primero, podríamos decir que hay un acelerado crecimiento demográfico y la urbanización. Como ya se decía en alguna de las otras presentaciones, pues esto nos conduce, entre otras cosas, ¿sí?, a las llamadas ondas de calor, ¿sí?, núcleos de calor que se presentan sobre las ciudades, sobre las grandes ciudades. Y uno dice, bueno, ¿por qué en esas condiciones, sobre todo en los tiempos de verano, cae una granizada tremenda en una ciudad, sobre la ciudad, y alrededor o lejos de la ciudad no llueve ni siquiera una gota? O sea, cuando lo que uno espera es que llueva sobre el cerro, sobre la montaña, sobre la sierra, para todo lo que requerimos el agua, ahí no llueve, sino que cae una granizada sobre la ciudad. Bueno, ese es el efecto de una isla de calor, de un foco de calor. Y eso también es el efecto del calentamiento global, ¿sí?, del cambio climático, porque esas islas de calor significan que sobre la ciudad, con toda la actividad que lleva consigo, pues la atmósfera sobre esa parte de la ciudad se calienta, sube muy rápidamente, alcanza las partes frías de la atmósfera y es tan rápido el enfriamiento que la humedad que está ahí se condensa, forma núcleos de hielo, granizo, y estos caen sobre la misma área donde se formaron. Bueno, otro factor es el incremento en la demanda de alimentos, ¿sí? Por razón de lo mismo, de que hay un crecimiento demográfico, hay un incremento de la demanda de alimentos que no siempre se puede satisfacer, que de hecho cada vez menos se puede satisfacer porque el campo, pues por diversas razones, produce cada vez menos o cada vez más lejos. Entonces hay un problema en surtir esa demanda de alimentos, ¿sí? Tanto por digamos, el agotamiento de los suelos, por la lejanía donde se producen, por los costos de producción, y eso nos lleva entonces al incremento de esa demanda que no siempre se puede satisfacer. Y un tercer factor es el requerimiento, el incremento en los requerimientos de energía. Como todas las actividades humanas cada vez requieren o se vuelven más sofisticadas, pues requieren mayor energía, lo cual nos lleva entonces a buscar los orígenes o las fuentes de dónde poder obtenerla para satisfacer esa demanda, para poder hacer frente a ese incremento del requerimiento de la energía. Entonces, estos 3 factores, entre otros varios, son los que participan o los que producen que haya un problema en la estabilidad humana y en la estabilidad ambiental. Entonces, como consecuencia de todo esto, se prevé que la disponibilidad relativa y temporal de agua disminuya a nivel global. Podría ser que a escala local, en algunas determinadas áreas o puntos, pues esto no sea válido, sino que incluso sea inverso. Pero a nivel global, se prevé que esa disponibilidad disminuya, así como la oportunidad de su abasto. Es decir,
es probable que a futuro haya cada vez más problemas para satisfacer la cantidad de agua, ¿sí? Y la oportunidad para abastecerla. Entonces, al aumentar la población y la demanda de agua, las dificultades de suministro son factores potenciales de conflictos y de problemas. En especial, es probable que la alteración del ciclo hidrológico haga que la distorsión de los patrones de lluvia tenga repercusiones negativas de diversa magnitud, con efectos desde moderados hasta catastróficos. Es decir, en la medida en que estos factores que hemos mencionado interactúen más a fondo y con mayor intensidad, pues entonces las condiciones podrían volverse más complicadas, más difíciles, y eso haría más complicado satisfacer las demandas que requiere la sociedad por estos tres factores básicos que hemos mencionado. Entre otras condiciones, o como consecuencia del cambio climático, también tenemos que se presenta cada vez más la desertificación, es decir, la pérdida de cobertura vegetal, la pérdida de suelo, la pérdida del potencial productivo del suelo y con ello el incremento de las zonas áridas y semiáridas, la contaminación del agua y la sequía. Y estos son solo algunos posibles efectos de estas condiciones, de esta situación. Por tanto, es de esperarse que la sequía aumente en intensidad, en severidad, en extensión y en duración, aumentando con ello el riesgo de su ocurrencia, así como la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas. Por otro lado, también el incremento en la intensidad de las lluvias, es decir, el fenómeno inverso, la deforestación, la erosión, la pérdida y el cambio de uso del suelo y el derretimiento de los glaciares provocarán un aumento en el nivel del agua del mar y su acidificación, lo cual afecta a la flora y fauna marinas y pone en grave riesgo su permanencia y continuidad. En la superficie terrestre, las especies migrarán hacia las partes altas, provocando competencia y extinción de las que menos capacidad de adaptación tengan. Bueno, todo esto significa que cuando los fenómenos producto del cambio climático y del calentamiento global se agudizan, pues las especies, incluida la humana, pues buscan condiciones naturales que sean más adecuadas para su desarrollo, ¿sí? Pero eso es a costa de las especies que ya están ahí. Por tanto, pues esa competencia podría conducir a una tasa mayor de extinción de las condiciones y de las especies que ya están experimentando esos problemas. Así, por ejemplo, tenemos que en los últimos años, pues hemos sido testigos o hemos sabido de lluvias intensas, de avenidas intempestivas y de inundaciones catastróficas, como llegó a ocurrir, por ejemplo, en Monterrey, ¿sí? En los últimos años hemos sabido de que en una región árida, semiárida como Monterrey, pero que está cerca de una región o de una zona muy accidentada topográficamente, pues de repente cae una tromba en esas partes montañosas y se forma la corriente que atraviesa la ciudad de Monterrey. Y bueno, cuando uno ve esa corriente sin agua, pues dice, ¿cómo es posible que esto se llene? Pues sí, sí se llena de agua, de lodo, de piedras, de todo lo que puede arrastrar el agua, y arrastra y se lleva consigo todo lo que encuentra a su paso. Entonces, en estos últimos años hemos visto cómo se presentan estos tipos de fenómenos, las grandes inundaciones y los efectos que tienen. Claro, este fenómeno de las lluvias intensas y de las grandes avenidas, pues son muy espectaculares porque ocurren en muy corto tiempo, en cuestión de horas, de días, y en pocas semanas, pues ya el efecto ya se pasó. Quedan los daños, efectivamente, pero como fenómeno natural, pues ya pasó. Pero por otro lado, también tenemos lo que son los prolongados déficits de agua, de lluvia. Eso nos conduce a las sequías severas, intensas y prolongadas. En México, bueno, pues una de las últimas de las que tenemos una muy mala experiencia es la que ocurrió en el 2011-2012, entre 2010 y 2012, catalogada como la sequía más intensa, es decir, cuando la precipitación tuvo la mayor disminución anual o temporal, estacional, dentro de lo que se tienen registros. La sequía, bueno, pues como la otra cara de la moneda, es
podríamos decir tal vez la parte o la cara oscura de esa moneda, ¿sí? Una sequía pues puede durar desde unas pocas semanas hasta décadas completas. Sus efectos pues también pueden irse mucho más allá en el tiempo y en el espacio de lo que dura propiamente el fenómeno físico. Y las consecuencias de todo eso pueden ser mucho más desastrosas. Esto, que es un mapa de las zonas áridas, semiáridas, secas y subhúmedas secas de México, pues nos confirma algo que todo el mundo sabe, que todo el mundo manejamos, y que es que México como país tiene alrededor de sus 2/3 partes de su territorio en condiciones de aridez, semiaridez, secas y subhúmedas. Y solo la parte sureste, la parte sur, pues de alguna manera se salvan de esta condición. Sin embargo, bueno, estas condiciones pues están cambiando continuamente y la tendencia que se ha observado en los últimos años pues es que va a ser cada vez más intensa. Es decir, que las condiciones de sequía, desertificación pueden extenderse y puede, como consecuencia de ello, pues provocar que haya menos disponibilidad de agua, más demanda y por tanto conflictos. En esto destaca pues que hace 15 años, menos de 15 años, había una disponibilidad natural media en el país, ¿sí? Que aproximadamente podemos ver aquí en este mapa del lado izquierdo de la pantalla, cuando se estimaba que había 4.547 metros cúbicos por habitante por año, ¿sí? Como disponibilidad media natural, ¿sí? Obviamente, por esas condiciones que acabamos de nombrar de las condiciones hídricas del país, bueno, pues en buena medida esta disponibilidad estaba más concentrada en la región húmeda del sureste del país, donde llegaba a más de 13.500 metros cúbicos por habitante y por año, mientras que en esas partes áridas y semiáridas, pues no llegaba ni a los 2.000 metros, ¿sí? En esas condiciones, en ese tiempo, se estimaba que la disponibilidad media natural en el centro y norte del país era del 32% y del 68% en el sur y sureste. Es decir, del 100% de disponibilidad, apenas el 32% estaba en las 2/3 partes más áridas o semiáridas y 2/3 partes en la parte húmeda. Es decir, estaba inverso esto. Donde hay más superficie, hay menos agua. Y donde hay menos superficie y menos población, hay menos agua, ¿sí? Eso se muestra aquí en esta segunda barra. El 77% de la población está en una zona árida y semiárida, donde apenas hay el 32% del agua disponible y donde se produce, paradójicamente, el 85% del PIB. Mientras que en la zona húmeda del país, ¿sí?, se disponía del 68% del agua, había un 23% de la población total y el PIB apenas llegaba al 15%. Entonces, esta desigualdad en la disponibilidad del agua, pues todos sabemos las causas por las cuales ocurre, pero es una disponibilidad que cada vez se hace más intensa. En términos de la disponibilidad natural de agua per cápita, en 2003, algo semejante a lo que vimos en la gráfica anterior, ¿sí? Un poquito más a detalle en términos de las regiones y de los estados del país, ¿eh?, que es este mapa de acá. Pero lo que nos espera para el 2025, según la tendencia, es el cambio, ¿sí?, con la misma escala de colores, lo que nos espera acá. Entonces vemos, por ejemplo, que toda la península de Baja California, que en condiciones recientes pasadas, estaba en una condición, digamos, no tan desfavorable, en un futuro ya muy cercano se volverá mucho más intensa, más problemática, así como lo que corresponde a la cuenca del río Bravo. Mientras que también, por ejemplo, la costa del Golfo, lo que es Veracruz, parte de Oaxaca, que en pasado reciente tenía una alta disponibilidad de agua, pues se espera que disminuya muy sensiblemente para un futuro inmediato también, y que estas condiciones, así en términos generales, van a pasar
de una condición media, digamos todavía soportable, a una condición de estrés hídrico en un futuro que ya significan 2, 3 años más, y que podríamos llegar a condiciones como estas en donde esas condiciones precisamente van a imponer circunstancias más difíciles para la población, para la producción. En esta gráfica tratamos de mostrar cómo se mueve, en términos generales, la anomalía de temperatura media anual en México. Entonces, partiendo de un umbral de un nivel 0, ¿sí? Decimos que hasta antes de 1975, digamos a mediados del siglo pasado, pues teníamos una temperatura respecto a este valor promedio negativa, es decir, menos 0.4 grados Celsius, mientras que para el 2020, 2015, en los últimos años, esto ya se anda acercando o rebasando el 0.5 grados arriba de este cero que tomamos como referencia. Y entonces esta línea roja es la tendencia que lleva la temperatura. Esto es calentamiento global. ¿No? ¿Calentamiento de qué? De la atmósfera, ¿no? Con todas las consecuencias, con todos los problemas que lleva a ello. Ahora, es un fenómeno que, bueno, se da en escala de años y que difícilmente va a ser controlable o es controlable en el sentido de que lo que estamos experimentando hoy como calentamiento de la atmósfera no es por lo que estamos haciendo hoy, sino por los años pasados. Es decir, esa sinergia, esa inercia que viene de los tiempos pasados es lo que está provocando las consecuencias que tenemos hoy. De la misma manera que nuestra actividad humana de hoy, lo que estamos haciendo hoy, el cómo nos estamos comportando ambientalmente, va a tener sus efectos más obvios o más desastrosos en los años que vienen. Por ende, pues este fenómeno, digamos que es global, difícilmente lo podremos controlar en el futuro, a menos que empecemos ya. En esta gráfica, bueno, podemos ver cómo uno de los factores que podríamos decir y que se corrobora, de hecho, que tienen relación, es las sequías que se presentan en México, donde este es el porcentaje de área afectada con sequías en México, un mapa, una gráfica que hace el Servicio Meteorológico Nacional y que se le da seguimiento y actualización contra uno de los diversos índices que existen ya desarrollados, que están en marcha, que es el ONI, el Oceanic Index Niño. ¿Sí? Entonces vemos como para el caso de México, cuando hay fenómeno niña, cuando se presenta la niña, esto se corresponde muy, digamos, con alta correspondencia con lo que son los periodos de sequía en México. ¿Sí? Entonces decíamos aquí antes que en estos periodos de sequía tan intensos como el que se presentó en el 2011-2012, se corresponde con los periodos en los que hubo niña. ¿Sí? Bueno, el niño y la niña, un fenómeno del que todos conocemos, pues es un fenómeno que probablemente también tenga una influencia directa y recíproca con el cambio climático. ¿Sí? Y por las mismas razones de que es un fenómeno global, pues es difícilmente controlable. Entonces, lo que puede ocurrir, de hecho, lo que está ocurriendo, es que si el niño se presenta, pues tiene un determinado efecto en nosotros como país. Y si se presenta la niña, el efecto es a la inversa. Por ende, dar seguimiento, ser previsorio, formular escenarios sobre el comportamiento del niño, eso es probable que nos ayude a hacer una mejor planeación a corto y a mediano plazo de nuestro recurso hídrico. Por tanto, los impactos potenciales del cambio climático en México, en términos de agua y visto hacia 10 años adelante, es decir, para el 2030, podríamos pensar que a nivel país, la península de Baja California y el extremo noroeste, Sonora, tendrán una situación crítica por disponibilidad de agua, por baja disponibilidad de agua y por la alta demanda que se va a presentar. La región de aquí de Sinaloa y lo que corresponde al Lerma, pues incrementarán su presión y también será muy fuerte en términos mucho más fuerte de lo que se tiene actualmente. Y que incluso en la zona sur de México, comentábamos hace rato que acá es donde se presenta la mayor disponibilidad de agua,
Entonces, es de esperarse que a 10 años más, esta zona del sur de México y la península de Yucatán pasen de una presión media a una presión fuerte sobre el recurso. En esta escala de colores tratamos de mostrar en términos cuantitativos de qué tamaño es esa presión, de qué tamaño podría ser esa presión para los próximos años. Si admitimos entonces que el cambio climático está en marcha y que a futuro los factores que forman este fenómeno pueden incrementarse, bueno, pues entonces aquí tenemos una idea de cómo se comporta la estructura probabilística de las incertidumbres climáticas. Bueno, estamos conscientes, sabemos de por sí que los factores climáticos tienen un cierto nivel de incertidumbre, ¿no? Y esperamos que se comporten de determinada manera con un rango de variación. Pero ya cuando admitimos, cuando metemos la componente del cambio climático, esas incertidumbres se amplían. De tal manera que en el tiempo, tomando este eje como el tiempo, en el eje horizontal y en el vertical como la variable que nos interese, como puede ser la temperatura y sobre todo la precipitación, entonces vemos cómo en la medida en que avanza el tiempo, ¿sí?, hay una formación o hay un rango que le llamamos umbrales críticos, a partir de los cuales entonces ese comportamiento puede rebasarlos, es decir, puede salirse, ¿sí? Actualmente, si partimos de cero, decimos, bueno, para un fenómeno determinado, pues el umbral crítico es esto y el fenómeno se comporta en medio de ello. Es decir, la gran mayoría de las componentes del fenómeno o el fenómeno en sí mismo, pues cae dentro de esos valores positivos y negativos del umbral crítico a partir del valor medio que es este. Pero en la medida en que esos fenómenos se acentúan, pues esta media cambia, ¿sí? Y aquí no hablamos propiamente de aplanar la curva, ¿verdad?, sino de achatarla, ¿sí? A veces de achatarla y a veces de hacerla más picuda, es decir, de mayor kurtosis, y eso no significa los fenómenos extremos. Entonces, cuando esto ocurre, podríamos decir que estamos en una plena crisis de cambio climático, ¿sí?, y que cada vez se va a acentuar más. Entonces, decimos que la variación en los valores medios, el valor medio dado por esta línea central, esta línea horizontal, de alguna de las variables climáticas, por ejemplo, un incremento en la temperatura, siendo este el más obvio o el que más percibimos, puede asociarse a futuro con un aumento en la probabilidad de que los valores extremos de esta variable se presenten con más frecuencia. Es decir, que haya más fenómenos extremos relativos a este parámetro. Eso es lo que ya estamos experimentando, lo que ya se empieza a ver y a documentar en diversas partes, no nada más de México, sino del mundo. Para lo que a nosotros nos interesa, lo que es la agricultura, este puede ser uno de los sectores económicos más afectados por el cambio climático, con las consecuencias indeseables de carestía, altos precios, abandono del campo, marginación de la población rural, pobreza y desestabilidad social. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, la sequía le pega a una región? Pues que la gente, gran proporción de la gente, pues abandona el campo y se va a las ciudades. Pero se va y se lleva el problema de qué, pues de la marginación, de la pobreza, de la desestabilidad, y en las ciudades forman los llamados cinturones de pobreza, ¿sí?, los cinturones marginados. Y bueno, pues es gente, es población que necesita alimentarse, que necesita vestirse, que necesita trabajo. Y si no lo hay, si no podemos generarlo, pues entonces el problema no nada más se aumenta, sino que se amplifica, se multiplica. Eso es lo que ocurre entonces cuando se presenta como consecuencia del cambio climático, pues una deficiencia de agua en el campo. En cuanto a la sequía relacionada con otros fenómenos naturales, podría decirse, como una estimación así muy general, ¿sí?, que las pérdidas en la agricultura, es decir, las pérdidas en la producción, las pérdidas en las cosechas, se deben casi en la mitad de su cuantía, de su valor, de su volumen, a la sequía y el calor, el 47%. Mientras que por el otro extremo, por el otro fenómeno extremo, pues no pasan del 22%, es decir, por exceso de humedad son menos de la mitad de lo que corresponde a la sequía.
De la misma manera, cuando hay frío, nieve y calor, pues es una proporción muy moderada. El granizo todavía menor, se presenta, pero es menor. Y cuando hay enfermedades, vientos y huracanes, inundaciones, insectos y plagas y otros fenómenos, pues esto apenas alcanza a adquirir esta proporción. Pero lo que destaca aquí es que la sequía y el calor tienen una gran componente en lo que es las pérdidas en la agricultura. Y todos sabemos lo que ocurre cuando por efecto de la sequía, pues tal o cual producción no se da como la esperamos. Por ejemplo, uno de los ejemplos más evidentes es cuando en el altiplano mexicano, donde se cultiva y se produce el maíz y el frijol de temporal, pues si se presenta un periodo de sequía, pues la cosecha, la producción, sobre todo del frijol, baja muy ostensiblemente. ¿Eso qué nos ocasiona? Pues que haya desabasto del producto, que los precios se vayan hasta las nubes. ¿Y a quién le ocasiona más problemas un fenómeno como este? Pues a las clases, digamos, más marginadas, a las económicamente menos pudientes. Entonces, la sequía y el calor, que son dos fenómenos que van mutuamente muy estrechos, pues es uno de los fenómenos que más nos impacta. Bueno, sequía, pues como fenómeno todos la conocemos, la hemos vivido, tenemos una idea muy acentuada y muy acertada de lo que es, ¿no? Pero por las características del fenómeno, este no tiene una definición única, digamos que sea adaptable a todos los casos, a todas las condiciones, ¿no? Frecuentemente se dice que hay más definiciones de sequía que investigadores o que científicos sobre el tema, lo cual, bueno, pues es una consecuencia o un parámetro de que la sequía, que aparentemente es un fenómeno muy simple, en realidad es un fenómeno muy complejo, multifactorial, y no es fácil, digamos, encasillarlo en una determinada definición. Y por ende, pues si no tenemos una definición, pues estamos trabajando prácticamente sobre terreno blando. Sin embargo, sí es necesario y es conveniente tener cuando menos una idea conceptual de lo que es el fenómeno. Entonces, para fines nuestros, ¿sí?, como una manera de poner un punto de partida o un marco de referencia, decimos que la sequía es un fenómeno natural que ocurre cuando la precipitación y o la disponibilidad de agua en un periodo de tiempo y en una región dados son menores que el promedio histórico registrado, y cuando esta deficiencia es lo suficientemente grande y prolongada como para dañar las actividades humanas. Es decir, es un fenómeno complejo, ¿sí?, que está, digamos, relacionado o que está referido a lo que es el promedio, ¿sí?, de la precipitación y o la disponibilidad del agua en un periodo de tiempo y en una región dados. En un periodo de tiempo que puede ser una estación de 3 meses, un año, una década, un mes, una semana, ¿sí? Es un periodo de tiempo que puede ser largo, pero es finito. Y en una región dada, que puede ser desde una simple microcuenca, como ya se ha hablado aquí antes de eso, o puede ser incluso a nivel continental, ¿sí? Por tanto, como características de la sequía, intrínsecas de la sequía, es que es un fenómeno inevitable, es impredecible, no tiene inicio ni fin definidos, no tiene una trayectoria definida, no tiene un epicentro, es recurrente pero no cíclica, de amplio espectro espacial y temporal, progresiva y potencialmente catastrófica. Esos son los grandes atributos del fenómeno y, bueno, como podemos ver, pues todos están en contra nuestra, ¿no? Frecuentemente se dice, de forma errónea, que es un fenómeno cíclico. No lo es, definitivamente no. Es un fenómeno recurrente, pero no cíclico. Si fuera cíclico, pues tendríamos el problema resuelto, ¿no? Decir que en determinada región el fenómeno se presenta cada 5 años, pues entonces ya sabemos que 1 de cada 5 va a tener ese problema y nos prepararíamos, pero no es así, ¿sí? El fenómeno se presenta de forma aleatoria, ¿sí? Y por todos estos atributos que tiene, es realmente difícil encasillarlo, es difícil dimensionarlo.
Y otra cosa importante del fenómeno es que no es lo mismo que aridez y no es lo mismo que el estiaje. La sequía se puede presentar en cualquier lugar y en cualquier momento, incluso en las regiones típicamente tropicales y de alta humedad, como es, por ejemplo, el Amazonas, ¿sí? Como es el sureste de México, ¿sí? Ahí puede presentarse eventos de sequía, ¿sí? No es lo mismo que la aridez. La aridez es un estado permanente de déficit de agua y eso lo tenemos en México. Entonces, no es lo mismo que aridez y tampoco es lo mismo que el estiaje. El estiaje es el periodo que en forma natural no tiene lluvia. Es decir, en México, por ejemplo, tenemos un periodo de lluvias y un periodo de estiaje. Entonces, en marzo, en abril, en gran parte del país, no esperamos tener lluvias, ¿eh? Es el típico, el normal periodo de estiaje. Si se presenta una lluvia en ese periodo, pues es algo extraordinario, ¿eh? Pero en el tiempo de lluvias, digamos de junio a octubre, si en julio deja de llover, ahí sí es un problema que puede ser una sequía, ¿sí? Entonces son conceptos diferentes, tienen alguna relación, tienen algunos vínculos, tienen parecido, pero no es lo mismo. Esto lo podemos ver de una manera así un poco más gráfica en una carta como esta. La variabilidad climática natural engloba la sequía. La sequía es parte de la marcha climática natural. Entonces, cuando la sequía es de corto tiempo, la clasificamos o la encasillamos como una sequía meteorológica y decimos que ahí se presenta una lluvia deficiente en cantidad, intensidad y tiempo. Va acompañado de altas temperaturas, de baja humedad relativa, de mayor insolación, de menos nubes. Como consecuencias, bueno, pues hay una reducción en la infiltración, en el escurrimiento superficial, en la percolación profunda y en la recarga de los acuíferos. Y por lo mismo hay un incremento en la evaporación y en la transpiración. Si esto nos dura un mes, 2 meses, 3 meses, no más de 3 meses, entonces decimos que esto es una sequía meteorológica y es válida para cuando se presenta en el periodo en que debería llover. Digamos, para nuestro medio, a partir de junio y hasta octubre, si en ese periodo se presentan estas condiciones, decimos que es una sequía meteorológica. Si esto mismo ocurre de febrero a abril, pues no necesariamente, no propiamente es una sequía, porque ese periodo corresponde al estiaje y ahí no esperamos que llueva. Luego sigue la sequía agrícola, la de mediano plazo. Ahí lo que se presenta como consecuencia de toda esta sequía meteorológica es que haya una deficiencia de humedad en el suelo, es decir, menos humedad en el suelo de la requerida para las plantas. Eso nos conduce a que haya una reducción en el crecimiento y en el rendimiento, ¿sí? Algo como lo que ya mencionábamos. Si no hay suficiente agua en el suelo, pues las plantas no crecen y no producen, o lo hacen en una tasa menor a lo que se esperaría. Y la sequía hidrológica es la de más largo plazo. Esta puede ir desde unos pocos meses, de medio año, hasta décadas completas. Lo que más, o los fenómenos más intensos en esta etapa de la sequía es que hay una reducción del escurrimiento y las entradas a los almacenamientos, como son presas, lagos, lagunas y acuíferos, ¿sí? Se afectan los humedales y por ende los ecosistemas. Esta fase o esta parte de la sequía es la de largo plazo, ¿sí? La de más largo plazo. Un año es normal que ocurra, 3 años, pero puede irse incluso hasta décadas. Aquí en México hemos experimentado sequías en algunas partes, sobre todo el norte del país, pues que van de 1 a 12 a 15 años, ¿sí? Mientras que en la parte sureste, pues hay una sequía porque en junio de determinado año no llovió lo suficiente. Esa es una sequía meteorológica. Mientras que, por ejemplo, en nuestro altiplano o en el centro del país, si un verano llovió el 80% de lo que normalmente ocurre, pues esa puede ser una sequía agrícola. Bueno, visto en el tiempo, ¿sí? Esto tiene impactos económicos, sociales y ambientales, ¿sí? Que son en realidad lo que impacta a la sociedad en términos de bienestar social, de bienestar económico, de bienestar natural. Bueno, este cuadro nos muestra las características referentes a la disponibilidad del agua
con lo que implican las transformaciones en el medio ambiente, ¿sí? Entonces, aquí puede haber desequilibrios temporales, ¿sí? Que son los que corresponden propiamente a la sequía, como es de origen natural y de origen inducido o antropogénico, ¿sí? Ya comentamos pues que en términos del cambio climático, pues hay un origen natural cuya escala de tiempo es larga y hay una escala más corta, más acelerada, que generalmente se atribuye a las actividades del hombre, es decir, a factores antropogénicos. Bueno, esto de aquí, para no repetirlo así tal como está, pues es simplemente como un resumen de los factores, ¿sí? De las características, de los efectos y de las respuestas que se dan a cada una de estas cosas. Y están también las deficiencias permanentes, o sea, lo que corresponde propiamente a la aridez, ¿sí? La aridez, una vez que se da, que ocurre como una consecuencia del cambio climático, pues ese es un fenómeno de largo plazo, ya podríamos considerarlo como permanente, cuyo antecedente inmediato puede ser la desertificación, y esta es de origen antropogénico. Entonces, en este cuadro tratamos de resumir las características principales de los desequilibrios temporales, de las deficiencias permanentes, de el origen natural o antropogénico y del origen natural de lo que se refiere al medio ambiente en relación con el agua. Una sequía, así en términos muy simples, digamos que la podemos caracterizar en un gráfico como este, donde decimos que una sequía tiene una duración T2, este T2 que va de aquí a acá, ¿sí? Cuando nuestro umbral de referencia es este. Esta es X0, ¿sí? Este nivel, pues puede ser la media de los registros históricos que tengamos, por ejemplo, sobre la lluvia, ¿sí? Ese le llamamos umbral, punto de referencia, nivel de referencia, y cuando los valores están abajo, pues a eso le denominamos una sequía. Y aquí están los demás componentes que ustedes pueden ver en esto. Entonces, así es como podemos conceptualizar, caracterizar una sequía en relación al tiempo y en relación a un nivel o un umbral de referencia. Algo realmente intuitivo que no requiere mayor explicación, pero que sí es importante tener en cuenta para cuando entramos a cuantificar, es decir, a darle dimensión al fenómeno. Bueno, cuando una sequía se presenta, pues como decíamos, es inevitable, es impredecible y eso nos crea fenómenos de gestión, problemas de gestión, ¿sí? Por tanto, debemos tener disponibles criterios de asignación de agua y de déficit, ¿sí? Así como se asigna el agua cuando se tiene, pues también se debe asignar el déficit de agua. Es decir, si el agua no es suficiente, pues ¿cómo vamos a repartir eso que nos falta de agua? Entonces aquí hay unos principios básicos como es la equidad, más afectación a quien más capacidad de soporte tiene. Igualdad, ¿qué quiere decir? El derecho de todos los usuarios de tener acceso al agua. Y la eficiencia, que es mejorar el uso del agua en términos económicos, productivos, ambientales, operativos y sociales. Es decir, estos principios básicos son los que deben regir cuando el agua no alcanza para satisfacer todas las demandas. Debe alcanzar para todos, pero no se satisfacen plenamente todas las demandas. Por ende, hay que ser equitativos, igualitarios y eficientes. Si contemplamos y tenemos presentes estos principios básicos, entonces podríamos esperar como resultados que haya una justicia social, es decir, evitar las grandes diferencias económicas y sociales que polarizan a los usuarios, ¿sí? Esto, como siempre ocurre, o como siempre ha ocurrido, pues decimos que el pez más grande es el que se come al chico. Eso no debería ocurrir. ¿Por qué? Porque si partimos del principio básico de igualdad, entonces todos los usuarios tienen derecho al agua. Quizá no en la misma cantidad, ¿sí? Pero todos tienen derecho. Y por ende, al contemplar esos principios y al obtener como resultado la justicia social, eso nos conduce a una solución de conflictos. Es decir, evitar que la insuficiencia de agua sea un detonador de inestabilidad social. Y esto es importante porque si un conflicto no se prevé
y no se soluciona antes de que adquiera dimensiones grandes, graves, entonces el fenómeno, además de natural, se convierte en un fenómeno social, en un fenómeno político, el fenómeno de la sequía, y entonces pues, la situación se desborda, se sale de control, y eso nos ocasiona más problemas que generalmente son difíciles de controlar, difíciles de arreglar incluso. En cuestiones del riego, por ejemplo, bueno, pues a algunos de nosotros nos ha tocado ver o vivir las situaciones en las que se presenta una sequía en una determinada área de riego y de repente, pues, alguien que debería recibir 100 litros por segundo para regar sus cultivos, pues nada más recibe 50. Y otro que también debería recibir 200, pues nada más recibe 70, ¿sí? Entonces, son vecinos, ¿sí? Son vecinos de parcelas y como no obtienen toda el agua que demandan, pues entonces el conflicto es entre ellos, ¿sí? Y empiezan digamos, a tirarse verbalmente de que por qué tú sí y yo no, y por qué tú más y por qué yo menos. En situaciones extremas, eso llega a que entre ellos haya conflictos, podríamos decir, violentos, ¿sí? De que uno se balancea al otro por un chorro, por un litro de agua. Eso es lo que ocurre cuando el fenómeno crea conflictos que no se gestionan a tiempo, que no se solucionan antes de que alcancen determinado nivel. Entonces, para abonar a esto, a la solución de conflictos, debemos tener como bases algunos criterios de prioridad sectorial, ¿sí? Partimos de que primero es el bienestar individual y social, es decir, el agua para consumo humano tiene prioridad sobre todos los demás usos. Si esa prioridad nos conduce al bienestar individual y social, bueno, pues podemos esperar que este primer factor o este primer criterio nos ayude a controlar esos conflictos. Si hay justicia social y equidad, es decir, si todos asumimos y participamos que la deficiencia de agua debemos afrontarla entre todos y de una forma proporcional, justa, entonces pues esto también nos ayuda a que las cosas no se desborden. Si además lo hacemos de forma económica, eficiente en la productividad, es decir, si utilizamos de la mejor manera el agua, de tal forma que el producto, que el beneficio que se obtiene por el uso del agua no se vaya al suelo, sino que obtengamos un beneficio por usarlo eficientemente el recurso, y eso nos lleva a que la economía y la productividad, bueno, pues quizá no sean las mismas que en tiempos normales, pero que no nos lleve a un callejón sin salida. Entonces, ese también es un criterio importante. La vulnerabilidad y la resiliencia, bueno, debemos tener presente también que no todos los sectores, no todos los individuos somos igualmente vulnerables y no todos somos igualmente resilientes. Por ejemplo, ¿quién es más vulnerable? ¿Un habitante del medio rural o un habitante de una zona urbana? Bueno, pues en términos generales, el habitante del medio rural es más vulnerable porque no tiene un sistema, un organismo operador de agua potable, ¿no? Entonces, es frecuente que el agua que usan los habitantes rurales, pues la obtengan de un pozo, de una noria, de un arroyo, ¿sí? Y cuando estos dejan de tener agua, pues entonces se vuelven muy vulnerables. Mientras que los habitantes de las zonas urbanas, pues tienen todo un sistema por el que pagan o por el que se supone que pagan el servicio, ¿sí? Que se sienten o que tienen derecho a reclamar que se les dé el servicio en forma normal, pero cuando hay problemas de suministro de agua, de baja oferta, pues eso simplemente no es posible. Y la resiliencia, esto se refiere a qué tan fácil, qué tan rápido es posible recuperarse. Bueno, en el sector agrícola, esto de la resiliencia es muy característico. Digamos que un agricultor que se dedica a cultivar frijol, por ejemplo, bueno, pues si en una temporada, en un año, no llovió o no llovió lo suficiente, pues lamentablemente pierde su cosecha, pierde la inversión, pierde la cosecha y pasa un año crítico, ¿verdad? Porque no tuvo producto, ¿sí? Pero si el productor
tiene un plantío, digamos, de frutales, de nogales, de manzanos, ¿sí? Primero, pues para poder tener un plantío de esos le requirió mucho tiempo, muchos años, ¿sí? Mucha inversión. Y si se presenta un evento de sequía muy intenso, pues va a perder todo, ¿sí? Y recuperar o llegar a tener el mismo nivel de producción antes con el mismo nivel de producción que tenía antes de la sequía, pues eso ya no es tan fácil, ¿verdad? Entonces aquí es cuando decimos que la sequía, que el término de la sequía en términos sociales no es cuando termina el fenómeno, es decir, no termina cuando empieza a llover, sino cuando el sector al que se afecta se empieza a recuperar. Entonces, por eso decimos que este fenómeno de la sequía puede prolongarse por décadas, incluso en sectores como esos, como el agrícola de frutales, puede incluso no llegar a recuperarse, ¿no? Porque, bueno, pues porque los productores dicen, pues, ¿para qué vuelvo a invertir y a invertir dinero, a invertir tiempo, si cuando llegue el fenómeno otra vez, pues va a ocurrir lo mismo, ¿no? Bueno, eso nos lleva al concepto de continuidad y sustentabilidad del esquema de uso, ¿sí? Si aceptamos que la sequía es un fenómeno temporal, aunque pueda durar muchos años, ¿sí? Llegará el momento en que eventualmente pues ese fenómeno se acabe y entonces debe haber continuidad y debe haber sustentabilidad para que las cosas vuelvan a las condiciones normales. No es fácil esto, que eso depende en gran medida de los daños, qué tan intensos hayan sido, pero es algo que debemos tener como un criterio de prioridad, ¿sí? Y finalmente, bueno, también debe tenerse presente la conservación de las condiciones mínimas ambientales. Es decir, dado que el fenómeno de la sequía no nada más afecta, digamos en el caso de la agricultura, a los cultivos, sean estos anuales o perennes, sino a todo el medio ambiente, pues entonces hay que preocuparse también por el medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el bosque natural, la pradera natural, los estanques, los reservorios de agua, que si se secan, pues se acaba la flora, se acaba la fauna, y volver a recuperarse esas condiciones naturales, pues no es tan simple. Entonces eso debe preverse y debemos tener presentes que no nada más debemos preocuparnos por las condiciones económicas, sociales que son propias, digamos, de los núcleos humanos, sino también preocuparnos y ver qué se puede hacer por las condiciones naturales ambientales. En el pasado no tan reciente, digamos, quizás hasta 1970, 80, antes de eso, la oferta de agua estaba supeditada a la demanda, lo cual nos hacía que se dieran desarrollos y comprometer fuentes de agua no siempre disponibles de alto costo en detrimento de otros usos. Es decir, en el pasado, cuando alguien requería agua, bueno, pues se le daba como fuera, ¿no? Es decir, se creaba, por decirlo así, indebidamente la oferta. En los tiempos actuales eso ya no es posible, sino la demanda debe adecuarse a la oferta que haya. Es decir, la demanda debe estar en función de la oferta. Eso implica adecuar la demanda a la oferta existente, sin exceder los límites del estrés hídrico. O sea, que las extracciones entre la capacidad total de las fuentes renovables sea menor del 80%. ¿Sí? Ya no es posible volver al pasado en los que, bueno, había relativamente suficiente agua y por ende no había problemas para satisfacer la demanda, aun cuando esta fuera grande. En las condiciones actuales y cada vez más hacia futuro, la demanda debe adecuarse a la oferta. Entonces eso nos lleva a que debemos generar y poner en práctica y adecuar constantemente lo que es la política de gestión de aguas y la gestión integral del agua, ¿sí? Lo que nos lleva en el caso del riego a la operación conjunta de las fuentes superficiales y subterráneas, ¿sí? A formar escenarios de uso del agua, a llevar un seguimiento, digamos, preciso de lo que ha ocurrido en los últimos años, de lo que está ocurriendo ahorita en términos del agua, y de formular esos escenarios de tal forma que nos permita
no predecir, no pronosticar, porque eso en términos de la sequía no es posible, pero sí formar escenarios del qué pasaría si, de esa condicional sí. Si en el futuro inmediato, es decir, si en el próximo ciclo agrícola se dispone nada más del 80, del 70, del 50% del agua que en condiciones normales se dispondría, o si va a haber más de la que se ha tenido, es decir, ¿qué pasaría si? Y con base en eso, entonces, formular los planes de riego, ¿sí? los programas de producción, para que se adecúen a esa oferta que se tenga y con ello entonces obtener los mejores resultados. Por tanto, en el sector que nos interesa, en el de interés para nosotros, que es la agricultura, pues eso prácticamente significa adaptarse o morir. Y decimos que el sector agrícola es de los más afectados por el cambio climático en los diferentes países de América Latina y el Caribe. A largo plazo, hacia fines de este siglo, el promedio de pérdida de ingresos en América Latina en su conjunto se estima que oscilará entre 12% en un escenario de cambio leve, moderado, y hasta 50% en un escenario más grave. ¿Por qué decimos que en el sector agrícola es de los más afectados? Bueno, entre otras razones, y sobre todo el sector agrícola, porque es el que más agua demanda, ¿sí? Seguramente arriba del 70% del agua disponible, tanto superficial como subterránea, va dirigida hacia la agricultura de riego, ¿sí? Entonces, cuando se presentan condiciones deficitarias de agua, pues obviamente al que primero se le recorta es al sector agrícola, ¿sí? En México, en nuestro país, podríamos experimentar pérdidas de productividad entre 30 y 85% de todos los cultivos, lo cual depende de la severidad del calentamiento, sin tomar en cuenta las posibilidades de respuesta de adaptación con los avances tecnológicos futuros. De aquí la necesidad de profundizar las investigaciones para desarrollar mejores tecnologías de producción con el fin de reducir el daño. Bueno, esto, digamos, a corto plazo, a los próximos 3, 5 años, es cuestión de gestionar la oferta y la demanda de agua por cuestiones de sequía. A largo plazo, de más de 5 años, es por razón del cambio climático y del calentamiento global. Entonces, como decíamos al principio, son dos fenómenos estrechamente relacionados que no se pueden separar. Uno tiene que ver en el otro y por ende, pues ignorar uno significa pues darle alas al otro y cuando llegue el momento no poder afrontarlo de forma adecuada. Entonces, algunos efectos sobre la agricultura, pues es que se presente un incremento en la vulnerabilidad y el estrés hídrico, sobre todo para la agricultura y en especial en la parte norte del país, donde están las condiciones de menor disponibilidad y de mayor demanda. Las áreas que mayor pérdida pueden sufrir son los pastizales, los matorrales, los xerófilos y los bosques de encino. Los efectos positivos iniciales en algunas regiones, como podría ser la ganancia de suelos agrícolas, se invierten posteriormente. Es decir, es una ganancia muy pírrica, muy temporal, ¿sí? Que después puede tener efectos más severos, más graves. La pérdida en rendimiento de los cultivos sin tomar en cuenta factores externos como desarrollo tecnológico. Es decir, si no hacemos nada en términos de investigación, de desarrollo, de adaptación, pues entonces va a haber una pérdida, inevitablemente va a haber una pérdida en el rendimiento de los cultivos. Pero debe tenerse presente que cada ciclo y cada cultivo tienen diferentes sensibilidades de respuesta a la temperatura y a la lluvia, es decir, al calentamiento global y a la deficiencia en lluvia, a la sequía. Aunque es posible compensar el aumento de temperatura con una mayor cantidad de agua, este procedimiento es limitado y no es sustentable en el largo plazo, pudiendo llevar a la sobreexplotación de los acuíferos, por ejemplo, que es la llave más segura que tenemos de agua, pero que una vez explotada, una vez que los acuíferos se agotan, pues difícilmente son recuperables. Por tanto, entonces decimos que es necesario hacer notar la urgencia de contar con planes efectivos y eficientes de alerta temprana y respuesta oportuna, programas de protección de suelo, políticas ambientales e investigación sobre estos problemas. La protección del medio ambiente es inobjetable. No basta con tener estadísticas, hay que convertirlas de inmediato en políticas públicas y procesos para su solución. Y esto debemos hacerlo ya.
Si ahora no queremos darnos cuenta de lo que está sucediendo, más adelante podría ser muy tarde para evitar las consecuencias y la adaptación será mucho más costosa. Todavía estamos a tiempo de hacer algo al respecto. Entonces, de aquí es de donde confirmamos o le damos más firmeza a nuestra posición de que, dada la incertidumbre del fenómeno de la sequía y la tendencia del cambio climático, entonces debemos hacer planeación, debemos formar escenarios, digamos a corto o a mediano plazo, de qué podría ocurrir y qué debemos hacer entonces para que estos fenómenos, que lo estamos viendo cada vez son más frecuentes, pues tengan el menor impacto en lo que hacemos y no tengan los efectos, las consecuencias tan negativas, tan devastadoras como las hemos visto. Eso nos lleva entonces a que los conceptos de sustentabilidad y riesgo, en función de sus componentes, pues podrían ser algo como esto, ¿no? Hay un efecto económico, un efecto ambiental y un efecto social. Cuando estos se conjuntan adecuadamente, entonces llegamos a la condición de sustentable. Sustentable no es lo mismo que sostenible. Sostenible era, por ejemplo, el petróleo. Digamos, bueno, es una situación sostenible porque mientras haya petróleo, pues hay dinero, hay desarrollo, hay todo. Pero se acaba el petróleo y se acaba la sostenibilidad. En cambio, la sustentabilidad es permanente o debe ser permanente de largo plazo. Y eso se refiere a cuando la interacción de estos tres factores se da de una manera equilibrada, de una manera lógica, ¿sí? Por ejemplo, que la combinación del económico y el ambiental pues sea una cuestión viable. El económico con el social que sea equitativo y que el ambiental con el social sea soportable. Cuando esto ocurre de una manera equilibrada, entonces llegamos o alcanzamos las condiciones de sustentabilidad, lo cual es de largo plazo. En términos del riesgo, tanto para la sequía como para el cambio climático, tenemos tres factores que inciden, tres principales factores: la exposición, la severidad y la vulnerabilidad. De estos tres factores combinados, llegamos a un riesgo, es decir, a lo que puede ocurrir si estos tres factores se presentan de forma simultánea. Aquí cabe mencionar, cabe tener presente que el único factor natural en el riesgo es la severidad. En el caso de la sequía, bueno, ¿qué tan severa es la sequía? Pero los otros dos fenómenos, los otros dos factores, como son la exposición y la vulnerabilidad, son antropogénicos. La exposición, ¿qué tan expuesta está un núcleo humano, una región, una población determinada? ¿Sí? ¿Qué tan expuesta está el fenómeno? ¿Sí? Y la otra es qué tan vulnerable es, ¿sí? Qué tan preparada está, qué tan consciente es del valor de la disponibilidad del agua y de su cuidado. Entonces vemos cómo en general el riesgo está regido por dos factores humanos o antropogénicos y por uno que es natural, ¿sí? Estos dependen de nosotros, ¿sí? Dependen de los humanos. El factor de la severidad es el único, en este caso, que depende de la naturaleza. Entonces decimos finalmente que en el ambiente de los recursos hídricos la información económica es insuficiente. La gestión es a menudo opaca e ineficiente y los tomadores de decisiones no siempre están lo suficientemente involucrados e informados. Sin una mejora sustancial en la gestión de los recursos hídricos, será muy difícil enfrentarse a los desafíos presentados por recursos relacionados, tales como la seguridad alimenticia o la generación de energía en forma sustentable para la población mundial. El mayor problema actual de la humanidad ya es y será más grave a futuro, no el petróleo, ni el gas, ni siquiera la guerra. Tal vez lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Algo así como una guerra biológica. Pero en términos naturales, el mayor problema de la humanidad es el agua. Actualmente, millones de personas están gravemente limitadas de agua, sobre todo en el mundo subdesarrollado. Sufren y mueren a causa de la contaminación, del exceso o falta de agua. El desequilibrio en la calidad y la calidad del agua es el principal problema de la humanidad. Entonces, todo esto nos lleva a afirmar que sin agua, todo sistema social, económico, político y ambiental está condenado al colapso. Y eso nos lleva entonces al concepto del ciclo hidrológico. Hasta la fecha,
incluso no nada más en el mundo subdesarrollado, sino prácticamente en todo el mundo, no nos preocupamos por el agua, ¿sí? Pensamos cuando ocurre una sequía que esa es la más grave que ha ocurrido, pero que nunca se volverá a presentar. Y lo que ocurre es que al siguiente año tenemos una sequía más intensa, más severa y más amplia. Eso es el ciclo hidrológico. No tener en mente, no tener presente que las cosas se repiten o que se van a volver a repetir inevitablemente. No sabemos cuándo, no sabemos con qué intensidad, con qué severidad, pero se van a volver a repetir. Ese es un defecto que tenemos de que no aprendemos del pasado. Pensar que nunca más se presentará un evento igual o peor al que estamos viviendo o al que acabamos de vivir. Y bueno, esto nos lleva a condiciones como estas, ¿verdad? En octubre de 2012, un huracán que se metió con nuestros vecinos del norte y les hizo destrozo y medio. O como el año pasado, en 2019, una granizada de esas por efecto de las islas de calor. Una cosa increíble, ¿no? Que apenas viéndola se puede dar razón de que esas cosas existan. En el caso de los huracanes, todos sabemos que el huracán era, por definición, ya a esta altura no podemos afirmarlo, pero por definición es o era un fenómeno de carácter tropical, es decir, del trópico húmedo. Y sin embargo, en estos años está llegando hasta latitudes muy altas, donde antes era impensable pensar o esperar que se produjera un fenómeno de estos. Y una granizada en una zona urbana como las que hemos vivido en los últimos años, pues es también ver para creer, ¿no? Todo esto son efectos, son consecuencias, posibles consecuencias del cambio climático. De la misma manera, en el norte de México, en 2011-2012, la sequía más intensa de la que tenemos noticia, según los que registran este fenómeno, pues se presentaron cosas como estas. Muerte masiva de animales por sed, por hambre, gente que difícilmente podía conseguir unos cuantos litros de agua para supervivencia, para tomar, y núcleos urbanos pequeños, sobre todo rurales, esperando el camión, la pipa de agua, la cisterna, a que con agua les llevara algo de agua para poder sobrevivir una vez por semana, 2 veces por semana, ¿sí? Pero no más que eso. Entonces, estas son las dos caras de la moneda, ¿sí? En cuestiones hídricas, de cómo los excesos se presentan y los efectos que tienen. Bueno, entonces, podríamos decir que el recurso natural más importante del planeta depende de un delicado balance entre el crecimiento de la población y la demanda de energía, de alimentos, de espacio, entre el crecimiento del nivel del mar y el derretimiento de los glaciares, y entre aquellos que tienen acceso al agua limpia y los que no lo tienen. ¿Sí? Entonces, pues eso nos lleva a concluir que este fenómeno de la sequía, íntimamente relacionado con el cambio climático, uno consecuencia del otro y el otro consecuencia de uno, ambos estrechamente interrelacionados, pues son cosas que ocurren, que están ocurriendo, y que a como se están dando las situaciones a nivel global, pues esperamos que en el futuro esto se pueda volver incluso más complicado, más intenso, más extenso, lo cual eventualmente nos llevaría a nos podría llevar a una situación de crisis. Pues les agradezco la atención y estoy a sus órdenes para poder continuar con esto si lo consideran pertinente. Muchas gracias. Y bueno, que a nombre del Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación, le agradecemos por esta interesante presentación que estará disponible o que está disponible para los colegas de México y de habla hispana en general. Pues muchas gracias y muy buenos días a todos ustedes y nos vemos en el siguiente seminario. Muchas gracias.